sigan, se están siendo parte de la programación musical del espacio del doctor Leonardo Curcio, este martes 4 de abril del 2023 en vivo a través de Grupo Fórmula. Ya lo sabe que estamos en el 104.1 FM, 1500 de AM y simultáneamente estamos por Telefórmula. Ya lo ve desde nuestras instalaciones del poniente de la capital de la República Mexicana. Este martes en plenas vacaciones, pero todavía la capital del país registra tránsito en algunas zonas, mucho más que en otras, pero sí, sigue habiendo mucha gente circulando en las calles de la Ciudad de México. Recuerde que los bancos no van a estar operando en sucursales. Si usted requiere hacer alguna transacción en ventanilla, pues hágala el día de mañana, porque jueves y viernes la cierran hasta el próximo lunes. Así que adelante ese tipo de actividades, si las va a realizar. Claro está. Vamos con un resumen de lo más relevante que ha ocurrido en México y en el resto del mundo. Hay que detenernos en lo que está sucediendo en Ciudad Juárez. Fueron vinculados a proceso los 5 probables responsables de la muerte de 40 migrantes luego del incendio en la estación migratoria de Juárez por lesiones y homicidio doloso. Pero los cuerpos de las víctimas continúan en el servicio médico forense. Oiga, y en medio de todo esto, la República del Salvador califica crimen de Estado, La muerte de estos 40 migrantes en Chihuahua. Piden incluso la destitución del titular del Instituto Nacional de Migración. Esta tarde el presidente se reúne en Palacio Nacional con el padre Alejandro Solalinde. Hace unos minutos Laura Brujés nos daba parte de lo que ocurrió en ese encuentro. Elementos de la Policía Ministerial allá en Michoacán fueron atacados a balazos por sujetos armados. Ocurrió en Morelia, 2 oficiales fallecieron, estuvimos en el sitio. Y esta noticia, pues que sorprendió a propios y extraños, México, el gobierno mexicano le compró 13 plantas de generación de energía eléctrica a Iberdrola, así lo anunció el presidente. Agradecemos mucho a Iberdrola, a su director general, su presidente global, por la voluntad de llegar a un acuerdo. Hemos tenido algunas discrepancias, pero el diálogo lo puede todo. El diálogo y la buena voluntad. De esas diferencias, de esas discrepancias, surge esto que es extraordinario, histórico. Pues ciertamente ya no tenía mucho margen de maniobra Iberdrola y pues ya le vende estas 13 plantas. Y México se queda, el gobierno mexicano, con la capacidad del 55% de la generación de energía eléctrica, que era lo que se había dicho y lo que se buscaba. Por otro lado, el presidente López Obrador dio a conocer una carta que le envió al presidente de China, Xi Jinping, para pedirle su ayuda contra el tráfico de fentanilo. Lo que debe de quedar claro es que nosotros no producimos fentanilo. Es una materia prima que se produce en Asia. Les dije a los legisladores, voy a intervenir. Tenemos buena relación con el gobierno de la República de China y le voy a enviar una carta al presidente de China. Y ya lo hice. Y como no hay secretos, porque nosotros actuamos con transparencia, me gustaría que se conozca la carta. Bueno, es lo que dijo el presidente de la República. Y hoy hubo reunión importante del Consejo General del INE, Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, el gobernador del Estado de México, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, todo en torno a lo que va a ocurrir con las elecciones de, pues prácticamente 58 días. Garantizarle a toda la ciudadanía que además de organizar de manera correcta las elecciones, implementar de manera correcta todas las etapas del proceso electoral, garantizar que a través de estos mecanismos de coordinación con las instituciones podamos adicionalmente generarle la tranquilidad del voto. Bueno, es lo que dijo la presidenta del Instituto Nacional Electoral. Vamos a la pausa, es muy breve y regresamos ya con el detalle de toda la información y por supuesto todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Bueno, pues ya regresamos, las 8 de la noche con 9 minutos en el espacio informativo del doctor Leonardo Curcio. Hoy hubo una información muy importante que tiene que ver con energía. Uno de los sectores, pues sí, que de mayor relevancia tiene dentro de la economía y la generación de energía eléctrica, que es una de las estrategias que tiene este gobierno de la República. Una está en el sentido de la autosuficiencia de energéticos que son extraídos del subsuelo a través del petróleo y esta pues necesidad que tiene el gobierno de que nuestro país deje de comprar gasolinas a nivel internacional. Eso va en un sentido, pero lo que hoy conocimos sobre Iberdrola
Y la decisión del gobierno de comprar 13 plantas generadoras de energía, pues ya va en un sentido mucho más amplio de los esfuerzos que está haciendo este gobierno por sí generar una perspectiva de autosuficiencia y una realidad en esta situación. David Shields, experto en estos temas, está conectado con nosotros. David, primero, muchas gracias por regalarnos estos minutos. Y segundo, ¿qué nos puedes explicar de esto que ocurrió el día de hoy y conocimos con la gente de Iberdrola, españoles que estaban sentados ahí con el presidente de la República? Pues no les quedó mucho más que aceptar 6,000 millones de dólares, que no es poca cosa, en un acuerdo que llegó, explicado por el propio secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Qué gusto, David, ¿cómo te va? Buenas noches. Sí, buenas noches, Jaime. Pues el monto es muy importante, 6,000 millones de dólares. Pues recordamos que el presidente López Obrador pues ha estado en pleito constante con Iberdrola. No le gustó al presidente el hecho de que Iberdrola pues tenía el 15% de la electricidad del país, de la propiedad de las plantas a nivel nacional, y finalmente pues un desacuerdo después de 2 años, 3 años en que prácticamente no se despachaban las plantas de Iberdrola, pues llegaron a este acuerdo que quién sabe si es un buen arreglo económico. El gobierno nos lo está presentando como un triunfo político, como un tipo de nacionalización de plantas privadas. Cabe señalar que no es una nacionalización, no es una expropiación, porque una expropiación es cuando el gobierno toma el control de las plantas por razones de interés público. Aquí el gobierno está comprando las plantas de Iberdrola. Es una adquisición con deuda pública, y me permito leer lo que informó la Secretaría de Hacienda. Es una adquisición con deuda pública a través de un vehículo de inversión nacional con participación mayoritaria del FONADIN, el Fondo Nacional de Infraestructura, administrado por la empresa, una empresa no muy conocida, bastante discreta, que se llama Mexico Infrastructure Partners, y tiene financiamiento del Banco de Desarrollo, que entendemos que es Nafinsa. Entonces, esto no implica aumentar la deuda pública presupuestal, al ser una compra a través de FONADIN, pero sí es deuda pública, o sea, son 6,000 millones de dólares de recursos públicos que a lo mejor se pudieron haber destinado a nuevas plantas eléctricas, o sea, nuevas plantas, una capacidad adicional, porque las plantas de Iberdrola son plantas que ya están ahí, ya han estado operando. Muchas de ellas son ya muy antiguas, depreciadas. Son 12 plantas de generación con gas, una planta eólica. Entonces, la CFE no recibe la propiedad de esas plantas. Es una compra que hace el gobierno, pero no es CFE quien está comprando. El CFE con Iberdrola operaba, recibía la electricidad de Iberdrola. Ahora la CFE va a operar esas plantas, pero las plantas no van a ser de Iberdrola. Así que es un negocio, yo creo que bastante cuestionable, pero en el plano político pues es un triunfo. No es una expropiación, pero se parece a una expropiación, y yo creo que ese es el mensaje político. El mensaje político que el presidente López Obrador nos quiere comunicar. Para entender también eso que se decide y un sector que requiere de muchas certezas cuando se invierte, porque se invierte a muy largo plazo, David, ¿qué señal mandas al mundo con una decisión como la que se dio a conocer el día de hoy? Pues yo creo que es un poquito difícil de interpretar, pero para muchas empresas extranjeras, yo creo que el mensaje es que no está claro que haya una bienvenida a la inversión internacional en México. Pues no es ese el mensaje.
O sea, prefieren que Iberdrola se vaya, que no es una empresa grata, las empresas extranjeras eléctricas no son gratas en el país. Ese es el mensaje que se ha dado de muchas maneras. Y pues Iberdrola pues aceptó irse a cambio de un buen dinero. O sea, no creo yo que Iberdrola haya perdido en ese negocio. Pero no estamos, sin embargo, atrayendo inversión internacional en energía, nueva inversión. Tenemos una controversia dentro del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, una controversia sobre asuntos muy parecidos al tema con Iberdrola. O sea, más bien es el mismo asunto, que el gobierno no quiere despachar sus plantas con base en mérito económico. O sea, eso quiere decir que la ley dice que primero se debe de despachar, se debe de utilizar las plantas de generación, que son las más económicas. Y el gobierno no aceptó esto, no, y si lo hubiera aceptado, pues estaría despachando las plantas de Iberdrola entre las primeras plantas, pero el gobierno no aceptó eso. No aceptó lo mismo en el caso de plantas generadoras de Estados Unidos y Canadá, que son de energía renovable. Entonces tenemos allí un problema, una controversia con la inversión internacional. Y lo que sucede hoy, pues fue el resultado, la decisión de Iberdrola de aceptar irse a cambio de un buen dinero, es parte de esa controversia que continúa, en que el gobierno pues no quiere aceptar ciertas condiciones de competencia en los mercados donde intervienen empresas internacionales. Y pues tenemos la controversia del TEMEC pendiente con empresas de Estados Unidos y Canadá. Es la misma controversia, Pero esta se da con una empresa española, ¿no? De capital europeo, que ahí no habría algún conflicto, ¿no? Por esto que está sucediendo con las empresas canadienses norteamericanas, a diferencia de esta que es de capital español. Sí, pero el fondo del asunto es el mismo. El gobierno no quiere aceptar plantas de compañías internacionales. Entiendo. Que despachen electricidad barata. Primero, el gobierno quiere despachar las plantas de la Comisión Federal de Electricidad y no las plantas de empresas de Estados Unidos, de Canadá, de España, de Japón. Es un asunto con el mismo fondo. Y realmente yo creo que aquí esas plantas de Iberdrola pues fueron contratados, estaban al servicio de CFE. CFE contrató su construcción hace muchos años y me parece que ahora el gobierno está pagando de nuevo plantas que ya de alguna manera se contrataron con recursos públicos hace muchos años. Ahora pues se está pagando para que entreguen esas plantas al gobierno, no a CFE, sino a un fondo privado, y pagando con deuda pública. Entiendo. Y que el gobierno mexicano ahora sí ya tenga, como desde un inicio, yo recuerdo que el propio Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, señalaba que se aspiraba a que México obtuviera o pudiera tener la capacidad del 55% de la capacidad de generar la electricidad. Hoy, con estas 13 plantas, ya lo van a tener, David. Yo creo que tienen más del 55%. O sea, eso del 55% más bien era 54% Ajá. para el gobierno y 46% para los privados. Yo creo que esto era más discurso que realidad. Lo que el gobierno quiere es no soltar ningún tipo de control sobre el sector eléctrico o sobre el sector petrolero, o sea, en la medida de lo posible. Claro que intervienen empresas privadas en ambas industrias, en la petrolera y en la eléctrica, pero definitivamente, pues, no ha habido bienvenida
a las empresas internacionales en este gobierno, y estamos en una situación en que el gobierno está controlando esas industrias, cosa que pues queda por verse si esto no sale más caro que tener las empresas extranjeras operando. Veremos qué es lo que sucede, pero bien lo comentábamos al inicio de esta charla, David, el anuncio se hizo pues en todo lo alto, sorprendió ciertamente a los expertos como tú, me imagino que era algo que no veíamos, sí, al menos en el corto plazo, el deseo era, pero no lo veíamos en el corto plazo, y vimos también a unos pues ejecutivos de esta empresa global, pues ciertamente muy contentos, porque creo que hicieron un buen negocio y ya no van a estar confrontados con el gobierno y van a tomar sus cosas e irán. Veremos qué es lo que ocurre en ese sentido. Así es, y son plantas, la mayoría ya son plantas depreciadas, son plantas antiguas, y realmente el parque de generación generación eléctrica en el país es antigua. Realmente lo que necesitábamos en este sexenio era construir plantas nuevas, agregar nueva capacidad de generación eléctrica. O sea, este es un negocio que puede ser interesante para ambas partes, pero no está agregando nueva capacidad. No hay plantas nuevas de generación con gas, no hay plantas nuevas instaladas de generación con energía renovable. Se están haciendo negocios, se están cambiando ciertos asuntos de propiedad y de esquemas de trabajo, pero no estamos realmente agregando capacidad adicional. Y yo creo que es una oportunidad perdida. Sí, hay muchos proyectos, por ejemplo, en el Bajío, que no se expanden o que no invierten más porque no tienen asegurada la energía eléctrica, porque hemos visto lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos años. Por ejemplo, en la Riviera Maya y en toda esa zona de Quintana Roo, ya piensan dos veces seguir expandiendo hoteles y esas zonas porque pues tampoco se les asegura para esa región del país mayor cantidad de energía o energía competitiva, ¿no? A precios competitivos. Sí, y peor tantito, no se está haciendo nada para expandir las líneas de transmisión. Y este es un punto crítico del sistema eléctrico nacional. Sí, que lo hemos visto, ¿no? Cuando ha habido una quemazón de pastizales. Podemos instalar nuevas plantas de generación, pero si no tenemos las líneas de transmisión para mover la electricidad de un lado a otro, pues realmente no estamos avanzando como debe de ser. Que lo hemos visto, ¿no? En temas que son muy sensibles, cuando hay una contingencia eléctrica, la península se queda sin energía porque solamente hay una línea, no hay una redundancia, ¿no? Si se cae una, puedes meter la otra. Eso es lo que tú señalas que no existe hasta este momento. Pues David, vamos a ver qué es lo que ocurre. Veremos ya mañana el análisis un poco más frío y seguramente el mensaje directamente desde la mañanera. Eres muy generoso con tu tiempo, David, más en periodo vacacional, Al contrario. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias, David Shields, experto en temas que tienen que ver con energía. Voy contigo, Andrea Meraz, que también el otro gran tema de este día es lo que ocurrió en el Instituto Nacional Electoral. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se dio cita con la secretaria de Rosa Isela Rodríguez y por supuesto también con todo lo que sucedió con los gobernadores y con los miembros del nuevo Consejo del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo te va, Andrea? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Bueno, vaya reunión la que se dio hoy en el Instituto Nacional Electoral. Fueron dos, una privada entre Adán Augusto López, secretario de Gobernación, y la pública, que era para dar a conocer lo que se llevará a cabo en el blindaje electoral para las elecciones del Estado de México y en Coahuila. Ya en ese espacio, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ofrece una relación basada en el respeto y la civilidad, pues dice que con el instituto y con las elecciones en general no se puede ser egoísta y siempre debe prevalecer el trabajo coordinado. Las descalificaciones al órgano electoral quedaron prácticamente atrás. Actualmente reconoce López Hernández que los consejeros electorales demuestran el compromiso de garantizar elecciones libres, y escuchemos lo que dijo el funcionario. Las expresiones que usted comenta pues son parte del debate político. Dice la filosofía popular que si uno se mantiene hurgando las heridas, pues estas no van a cicatrizar nunca. El debate ahí está. Yo creo que
lo que tendríamos que hacer todos es conducirlo dentro de un marco de respeto, de civilidad. Y bueno, Jaime, a pesar de todo lo que se ha dicho sobre el instituto en los últimos meses por los funcionarios federales, Adán Augusto López dijo respetar la autonomía del INE y no haber planteado en esta reunión privada temas de austeridad ni algo que tenga que ver con el plan B, y esto fue lo que dijo. O de manejo que tienen que hacer ellos. Nosotros somos respetuosos de la autonomía, de lo que ellos representan. Yo no me atrevería a tener una reunión donde viniese yo a hablarles de austeridad o de otros temas, eso. Y bueno, desde el INE, la consejera presidente Guadalupe Tadei ofreció respeto a los órganos públicos. El respeto que se pida es el mismo que el instituto ofrece a dar, y agrega lo siguiente, Jaime. Por supuesto que el respeto que vamos a pedir a todas las instituciones es el mismo que estamos dispuestos a dar. Debemos de respetar los órdenes de gobierno en lo local y debemos de respetar los órdenes de gobierno en lo federal. No porque sea una cuestión de carácter personal, es un tema institucional. Y bueno, también Tadei asegura que no se va a vulnerar la estabilidad laboral de ningún trabajador del instituto. Recordemos que en estas horas, incluso en los siguientes días, habrá reuniones internas para definir las comisiones, las direcciones que quedaron acéfalas en el instituto, y lo más importante, designar a quién será o el encargado de despacho o finalmente quién ocupará el cargo de secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. No es un tema menor, Jaime, porque él es la persona que hace esta firma, que se presenta en las credenciales de elector. Y bueno, en las instalaciones del instituto y no en Gobernación, como se había planteado, te decía, se informó sobre el blindaje electoral por parte del Gabinete de Seguridad. Solo 2 candidatos hasta el momento han solicitado protección. Ha sido en Coahuila, en el caso del PT, Ricardo Mejía y Armando Guadiana por Morena. Jaime. Gracias, Andrea. Pues atentos de lo que suceda y por supuesto también pues esta nueva relación o esta nueva era que vive el Instituto Nacional Electoral desde el día de ayer, una vez que tomaron protesta o rindieron protesta esta presidenta consejera, Guadalupe Tadei, y los 3 consejeros, una consejera, 2 consejeros en ese sentido. Más adelante vamos a entrar a detalle con esta reunión. Cuídate mucho, Andrea, abrazo grande y a descansar. Abrazo y borrón y cuenta nueva en el INE. Esperemos que así sea, ya, que deje el golpeteo y que el instituto se dedique a lo que sabe, y lo sabe hacer muy bien, que es organizar elecciones. Gracias, Andrea. Abrazo. Que estés muy bien, Andrea Meraz. Y vamos a darle un giro a la información porque Finlandia se convierte en el miembro 31 de la OTAN. En todo lo que ha ocurrido alrededor de Ucrania y estas decisiones que están en este organismo internacional que movieron mucho a Europa, está conectado con nosotros el embajador Rubén Beltrán para hablar de este tema. Finlandia se convierte hoy en el miembro número 31 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, una ampliación que duplica la extensión de la frontera de esta alianza con Rusia y la cual Moscú prometió responder con el ingreso de Finlandia, consecuencia directa de la invasión rusa de Ucrania. La OTAN suma ya 1.300 kilómetros adicionales de frontera directa con Rusia. Me da mucho gusto darle la bienvenida al embajador Rubén Beltrán. ¿Y qué implicaciones tienen esta adhesión a la Organización del Tratado del Atlántico Norte? Embajador, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Hola, Jaime, buenas noches. Un saludo a toda la audiencia. Me da mucho gusto estar aquí otra vez en Fórmula contigo en este espacio. ¿Qué implicaciones tiene esta adhesión en el contexto internacional y todo lo que se está viviendo en Europa desde hace prácticamente un año con la invasión de Rusia a Ucrania? Yo te diría, Jaime, que por poner un modo gráfico, la Unión Soviética, los países, o muchos de los países que eran miembros del Pacto de Varsovia, que era una alianza militar opositora a la alianza militar que es la OTAN, muchos de ellos comenzaron a pasar a ser miembros de la OTAN, y ante ello la Unión Soviética entonces, en 1990, expresó a Occidente, particularmente a los Estados Unidos, su inconformidad por que ello aconteciera. Todo esto nada más para que nuestra audiencia tenga una idea de que venimos arrastrando este conflicto de Occidente con Rusia, en este caso,
no es algo nuevo y que ha tenido varios capítulos. Este es el último, el penúltimo fue el 2014, que implicó la anexión de Crimea a Rusia, y ahora lo que tenemos es precisamente lo que tú narrabas muy bien, es decir, las fronteras directas de la OTAN con territorio ruso crecen, y es algo que repele a la mentalidad de Rusia desde el punto de vista geopolítico y geoestratégico, y es algo que hace que este marcador que tú das casi 2.000 kilómetros, 1.500 kilómetros más, es algo que no puede ser una buena noticia en relación con lo que es el futuro de lo que será la arquitectura europea de seguridad. En toda esta discusión No, o en este desencuentro, embajador, ¿y qué beneficios tiene en este caso Finlandia de ser un miembro de este organismo? Bueno, más que beneficios es, a ver, Finlandia tiene un ejército poderoso de alrededor de 400,000 hombres, un ejército moderno y poderoso, primero. O sea, de los países de la OTAN tiene uno de los ejércitos más poderosos, Finlandia, por un lado. Pero por otro lado es una manera de comprar el seguro de vida, por así decirlo, que implica el artículo 5 del Tratado de Washington, que es el que forma, como decía yo, la Alianza Atlántica, la OTAN. ¿Qué dice ese artículo 5? Ese artículo dice que en caso de un ataque a alguno de los países miembros de ese tratado militar, que es la OTAN, ello puede ser considerado como un ataque a todos los demás, y eso provocaría una reacción de la alianza, una reacción militar de defensa en contra de quien fuera el agresor. Entonces, en virtud de lo que está sucediendo, lo que está pasando en Europa, Finlandia, que tradicionalmente, a pesar de haber enfrentado a la entonces Unión Soviética en 1940, y por cierto con éxito, quiso dejar su neutralidad, porque era un modelo de neutralidad europeo, Finlandia, y adherirse a este tratado, porque las circunstancias cambian, la política interna cambia, y lo que fue esa tradicional neutralidad finlandesa, pues se dejó de ser. Pero esto se dio al mismo tiempo, Jaime, que otro país no miembro de la OTAN, Suecia, solicitó también que el ingreso. Pero ¿qué pasa para nuestra audiencia? ¿Qué pasa? No basta con que un país solicite ser miembro de la OTAN. Todos los países y los congresos de todos los países miembros tienen que aceptar esa solicitud. Y la solicitud de Finlandia se había topado con el veto de Turquía. Turquía vetó tanto a Finlandia como a Suecia. Y todavía Suecia está pendiente de que se libere ese veto turco. Pero también, en el caso de Suecia, está pendiente la votación de Hungría. Es decir, son procesos largos. Fue bastante rápido el de Finlandia, pero en general son procesos largos y no son tan evidentes. Lo que sí vemos es un sentido de urgencia de Europa de continuar armando. Embajador, sí. ¿Me permite brincar el corte comercial que llega de forma automática y redondeamos esta idea? Con mucho gusto, Jaime. Vamos a una pausa comercial y seguimos platicando de este tema muy importante que tiene, sí, a Europa muy confrontada con la potencia rusa y todo lo que está ocurriendo alrededor de Ucrania, sí, esta incorporación con Finlandia y la OTAN. Regresamos. Estamos las 8:38. Agradecemos al embajador eminente Rubén Beltrán esperar en la línea telefónica. Este corte automático lo tenemos que hacer por la computadora. Embajador, nos comentaba y redondeábamos la idea de toda la crisis que se puede vivir, y bueno, el contexto que vive actualmente y la incorporación de Finlandia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Este proceso tensa todavía la convivencia entre los miembros de la OTAN y Rusia, China y los miembros que no pertenecen a este grupo, a este selecto grupo. En realidad sí, porque lo que estamos viviendo es un mundo que se está transformando desde el punto de vista de seguridad. Estamos viviendo una tensión, una franca confrontación, diría yo, entre dos bloques, que es el bloque occidental
que mantiene una confrontación muy fuerte con Rusia, por un lado en el teatro europeo, en el terreno europeo, y por otro lado con China en el territorio de Indo-Pacífico. Pero también hay un grupo de países que yo les llamo los no alineados, recordando aquel movimiento de los 70, los países no alineados, que por un lado están de acuerdo, pongamos el caso de México, están de acuerdo en condenar la invasión rusa a Ucrania, pero no están de acuerdo con las sanciones que se establecieron, porque, hay que decirlo, son acciones unilaterales fuera de lo que establece la Carta de Naciones. Inicia por la expansión de la OTAN. La OTAN sigue creciendo, puede ser que crezca más, y esto no hace más que complicar una solución para este tema. Si algunos piensan que esto se va a decidir en el campo militar, ojalá no. Yo como diplomático nunca dejaré de pensar que en la posibilidad de una solución negociada, pero los ánimos no están como para buscar una solución negociada. Buscar una solución en el terreno militar me parece extraordinariamente complejo. Y por otro lado, la posición contra la expansión de la OTAN y contra otros actos del bloque occidental que China y Rusia atribuyen, ahí van de la mano. Es decir, tanto Rusia como China están en contra de este tipo de acciones de crecimiento o de una vieja política de contención que no ha muerto. Es una política de contención que nació a finales de los 40, que dio origen a la Guerra Fría, que no ha muerto y que es lo que se aplica. Ahora, la tolerancia rusa a verse rodeada y ver que sus fronteras con adversarios, no digamos enemigos, o por lo menos países no amistosos, tiene también algunos límites. Yo creo que está en un momento muy delicado, espero que en algún momento surja una luz que pueda llevarnos a una negociación donde todos pierdan, porque esa es la mejor negociación, donde todos tengan que poner algo. Esa será la mejor negociación. Si buscamos una solución a base de una imposición militar en el terreno sobre Rusia, yo te diría, los augurios no son buenos. Y ya vimos una respuesta el viernes pasado, Jaime, justo el presidente Putin adoptó aprobó los lineamientos de una nueva política exterior de Rusia que deja muy claro la adversidad que hay hacia Occidente y cómo en la letra, porque al final del día cuando esos lineamientos se hacen públicos, se están mandando un mensaje, y si ese mensaje lo leemos junto con el comunicado conjunto de Xi Jinping, etcétera, etcétera, estamos viendo que estamos llegando a una situación muy compleja. El documento estratégico de la OTAN, de la cumbre de la OTAN de Madrid de junio del año pasado, es también muy claro en señalar un esquema de respuesta muy dura a la agresión. Entonces, no son buenas noticias. Veremos qué pasa con la solicitud de Suecia, a ver si Turquía cede finalmente. No son buenas noticias. Este es un suceso muy delicado más dentro de un proceso, como decía yo al principio, muy largo, que nos va a llevar a una arquitectura de seguridad nueva. Lo que suceda al final va a ser algo nuevo, un nuevo arreglo, un nuevo acomodo. Veremos qué pasa, Jaime. Por lo pronto las cosas no pintan bien ni sencillas para esa parte del mundo, y por supuesto pues ahí se involucra todo lo que está sucediendo post-COVID, la inflación y todo lo que hemos visto que genera ese conflicto alrededor del mundo. Don Rubén Beltrán, embajador eminente, gracias por estos minutos. Un abrazo en nombre del doctor Leonardo Curcio. Un gusto estar ahí en Fórmula con ustedes, me da muchísimo gusto. Gracias, que esté muy bien, muy buenas noches, excelente semana, y bueno, pues es periodo vacacional. En esta ocasión agradecemos doblemente a que los actores, los analistas nos tomen estas llamadas telefónicas en estos horarios complicados ciertamente por lo que vive una semana vacacional
donde pues mucha de la dinámica se modifica. Y también estoy muy agradecido porque la consejera del Instituto Nacional Electoral nos regale unos minutos, Carla Humphrey, que se encuentra en línea telefónica. Consejera, qué gusto saludarle, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Hola, igualmente buenas noches y muchas gracias por este espacio. Carla Humphrey, el día de hoy se dieron cita el secretario de Gobernación, la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los gobernadores del Estado de México, el gobernador Miguel Riquelme, se reunieron con ustedes. ¿Qué espíritu tiene esta reunión? ¿Hay borrón y cuenta nueva? Se ha hablado mucho del Instituto Nacional Electoral, más allá de la importancia que tiene en la democracia en México. Bueno, la verdad es que fue una reunión muy respetuosa, también, por supuesto, salvaguardando la autonomía y la independencia del Instituto Nacional Electoral. Es una reunión que se hace con toda normalidad en cada proceso electoral, particularmente cuando están por empezar las campañas electorales en pues cada una de las contiendas electorales y también de cara a la jornada electoral, que se reúnen diversas autoridades. Es una reunión interinstitucional que tienen que ver también con las condiciones de seguridad propias de las elecciones, que si bien el Instituto Nacional Electoral pues es la autoridad encargada de llevar a cabo todas y cada una de las etapas de los procesos electorales, pues también es cierto que el tema de seguridad no compete directamente a la autoridad electoral y siempre se han llevado a cabo estas reuniones de trabajo. Ahora pues la invitación se extiende además a las y los consejeros electorales. El propio secretario de de Gobernación extendió esta invitación y bueno, nos pareció también adecuado hacerlo justamente en el Instituto Nacional Electoral. Recordemos además que estamos en un momento complicado. Normalmente estas reuniones las atendía el secretario ejecutivo y en ocasiones también el entonces presidente del Instituto Nacional Electoral. Ahora ante también este cambio de dinámica y cambio incluso de consejerías, pues se extendió la invitación. Nos pareció también importante a todas las y los consejeros asistir a esta reunión importante en el que, bueno, se trataron temas relacionados con los temas de seguridad en las elecciones y creo que es importante saber que las autoridades del Estado mexicano y que la ciudadanía sepa, pues que estamos colaborando cada quien en su ámbito competencial, en pleno respeto al ámbito de competencias de cada una de las instituciones y por supuesto, como lo mencionas, pues asistió el secretario de Gobernación, también algunos subsecretarios de esa secretaría, la secretaria de Seguridad Pública, también me dio mucho gusto ver al titular de la Fiscalía de Delitos Electorales, al maestro Ortiz Pinchetti, por supuesto a elementos de Guardia Nacional, del Centro Nacional de Inteligencia. Estuvimos todas las y los consejeros electorales, acordamos incluso que en próximos reuniones también acudirán las presidencias de los organismos públicos locales electorales del Estado de México y de Coahuila, que son las elecciones que están en marcha, y bueno, creo que la reunión fluyó en los términos pues acordados, en los términos de una reunión para ver temas que tenemos en común y también pues en absoluto respeto y cordialidad. Rindieron protesta ya la presidenta consejera, los 3 consejeros que van a renovar esta herradura de la democracia allá en el sur de la Ciudad de México. ¿Qué etapa comenzará a vivir ahora el Instituto Nacional Electoral después de lo que ha sucedido durante este largo proceso de renovación de consejeros? Lo que le ocurrió a usted misma cuando una decisión del tribunal pues la hace a un lado de poder contender por la presidencia. ¿Qué viene? ¿Cómo replantearse este Instituto Nacional Electoral? Bueno, creo que es parte de la normalidad democrática y constitucional de este país. Así está diseñado el Instituto Nacional Electoral para que cada 3 años se renueve parte de su integración. Hay muchas primeras veces que ocurrieron el día de ayer. Es la primera vez que se renueva completamente el Instituto Nacional Electoral porque quedaban estas 4 consejerías que fueron nombradas en 2014. Es la primera vez que preside una mujer el Instituto Nacional Electoral. Es la primera vez que hay mayoría de mujeres, somos 6 consejeras electorales. Nunca habíamos tenido este número de mujeres integrantes del Consejo Nacional.
creo que además pues también los estilos son importantes y por supuesto pues cambiar de integrantes también hace que cambien los estilos, tanto de conducir el instituto como de tomar determinadas decisiones dentro del órgano colegiado, y en este sentido pues claro que son retos importantes, pero también son momentos de enriquecer a una institución con nuevos perfiles, con nuevas personas que tienen distintas trayectorias, todas afortunadamente conocedoras del ámbito electoral, así que la curva de aprendizaje será menor, y bueno, pues ahora tenemos que ver distintos temas muy importantes. Recordemos que se comunicó al presidente, o en acuerdo con el entonces presidente del INE, renunció la mayor parte de la Junta General Ejecutiva, y además también sorpresivamente la semana pasada nos enteramos primero por los medios y después en una reunión de trabajo que también renunciaría el secretario ejecutivo del instituto, así que en este momento pues tenemos decisiones importantes que tomar respecto a quién llevará la representación jurídica del Instituto Nacional Electoral, la secretaria ejecutiva, y bueno, en eso hemos estado platicando, también pues diseñar la nueva integración de las comisiones del Consejo General, que recordemos que son órganos colegiados del propio Consejo General, y bueno, hemos estado justamente avanzando en tomar estas determinaciones, intentando colaborar con las y los consejeros que llegan a ponerlos un poco al día en los temas que tenemos en cada una de las comisiones, en los temas apremiantes que tenemos que ver en siguientes comisiones y sesiones del Consejo General. Así que ha sido tiempo de conocernos, tienen tiempo importante para tomar algunas decisiones, tiempo importante, por ejemplo, para la reunión que tuvo verificativo hoy a mediodía, y bueno, seguiremos trabajando justamente en pues las decisiones que tenemos que tomar, y además que se tomen en tiempo y forma, es decir, son cambios pensados constitucionalmente, y lo que nos queda justamente es armonizar y tomar todas las decisiones para que el diseño institucional funcione y funcione bien. Consejera, estamos platicando con Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral. Ayer en algunas partes de los discursos de los nuevos consejeros se habló, y de la consejera y de los consejeros, se habló de pues el precio, el costo de la democracia, y pues es claro que nuestra democracia es cara, sí, porque también nuestros demócratas no confían en el de enfrente y se han hecho reglas en ese sentido. También este país necesita dar un paso en que el que gane acepte que ganó, pero el que pierda también acepta que perdió. Y que en estas democracias se pierde o se gana por 1, por 10 o por 20 votos. Y también hay que hay que pedirle a la clase política que acepte las resoluciones, que acepte los resultados y que acepte lo que ocurre en cada jornada electoral, consejera. Bueno, sí, yo soy la primera que tocó este tema y lo he tocado pues en los 2 años y medio aproximadamente que llevo en la consejería, que plantea la forma en la que presupuestamos, que la mano de la... Uy, se nos fue la consejera. Ojalá recuperemos la charla. Quedan pocos minutos del espacio informativo del doctor Curcio. Y sí es bien interesante esta reflexión, porque yo escuché ayer a los posicionamientos de los partidos políticos en esta nueva era, pero también la clase política debe de hacer un alto en el camino, y golpean mucho al Instituto Nacional Electoral cuando son las reglas que ellos mismos aceptaron, que ellos mismos votaron, y que el instituto es el que las ejecuta. Y si la regla dice que no se pueden mencionar actos o planes de gobierno o propuestas de gobierno o lo que está sucediendo alrededor de un gobierno, y los políticos lo hacen y se pasan esa línea, pues el instituto tiene que aplicar la ley que los propios partidos políticos aprobaron. Consejera, ya recuperamos su llamada y estaba haciendo esta reflexión. Sí, bueno, yo decía que he sido de las primeras desde hace 2 años y medio que llegué al cargo justamente en replantear una modernización, una mejoría e incluso abaratar costos y tiempos en los que se llevan a cabo los procesos electorales. Me parece que de la mano de la tecnología tenemos un muy buen aliado de cómo podemos eficientar la labor electoral, y justamente ayer lo volví a proponer en el seno del Consejo General en este tiempo en el que tenemos que realizar presupuestos de manera más eficiente, de manera pues
pues más clara y más pensando en lo que sigue, en también este eco y este reclamo de la ciudadanía respecto de los altos costos de la democracia, que creo que también tenemos que tener una mejor política de comunicación, porque creo que no hemos sido eficientes en comunicar exactamente cuál es el presupuesto que se utiliza para el propio Instituto Nacional Electoral, cuál, por ejemplo, para la credencialización de todas las personas. Recordemos que es una identificación gratuita que se emite dentro y fuera del país, y también cuánto de ese presupuesto, que es más del 40% del presupuesto del instituto, se va justamente a los partidos políticos, a las prerrogativas que por ley pueden presidir los partidos políticos. Pero sin duda, un tema que yo también he abordado y que abordaron ahora algunos de mis nuevos colegas, es justamente esta cadena de desconfianza, este tema que las elecciones son muy caras en el país por la cantidad de requisitos que nos hemos dado en más de 30 años, y que yo creo que ya tenemos que empezar a asumir y a cambiar que nuestro país no es igual que hace 30 años, que podemos también hacer más ágiles los propios procesos electorales, y esto redituará necesariamente en bajar costos en las elecciones. Pero no sé si esté de acuerdo conmigo, también una clase política, no sé si la palabra sea más madura, pero que sí esté a la altura de las circunstancias y a la altura de un instituto como es el INE, porque al final del día, consejera, nos quedan 30 segundos, pero hay que hacer una reflexión. Quienes hacemos las elecciones somos nosotros, les dedicamos un domingo, se lo regalamos a este país para contar votos, para estar en ese domingo recibiendo a las personas con su credencial de elector, y que al día siguiente digan que no aceptan los resultados, pues no se me hace justo. Pero bueno, ese será motivo de otra reflexión. Consejera, nos tenemos que despedir. Gracias por estos minutos, cuídese mucho. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches, es la consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey. Y sí, yo creo que sí vale la pena eso que le comento. Hay que detenernos en ello. Quienes organizan las elecciones, si es el INE y son los soples, pero al final del día somos nosotros los que contamos los votos. Nos vamos, quédense con Grupo Fórmula. El día de mañana, en este espacio del doctor Leonardo Curcio, los esperamos a partir de las 7 de la noche. Cuídense mucho y, como dice el doctor, sean muy felices.